Bienvenidos a este objeto de aprendizaje. Mi nombre es Víctor Yepes y soy profesor del Departamento de Ingeniería de la Construcción de la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Qué es la perforación con tricono? Los objetivos de esta presentación serán, en primer lugar, comprender la forma de trabajar de los triconos. En segundo lugar, distinguir los tipos de triconos existentes. Y por último, conocer sus limitaciones de uso y aplicabilidad. El contenido lo hemos dividido en tres partes: una introducción, elementos constitutivos y criterios de diseño y tipos de triconos. Los trépanos triturantes o triconos constituyen una perforación rotativa que apareció en 1910, pero que su uso masivo lo fue a partir de los años 60 del siglo pasado. En el campo de la ingeniería civil, los diámetros empleados oscilan entre 100 y 300 milímetros, con rendimientos entre 60 y 100 metros por turno y profundidades habituales hasta 200 metros. Sin embargo, en la industria del petróleo, por ejemplo, en España, se han superado los 4.500 metros. El principio de perforación se basa, por una parte, en la indentación. Los dientes o insertos penetran en la roca debido al empuje sobre la boca. Este mecanismo tritura la roca. Y luego el corte. La roca se fragmenta debido al movimiento lateral de desgarre de los conos al girar sobre el fondo del barreno. ¿Cuál es el funcionamiento del sistema? La fuerza de avance se produce al introducir los botones del tricono en la roca. El empuje se transmite a través del varillaje mediante una cadena de accionamiento hidráulico. Siempre hay que tener en cuenta no sobrepasar el umbral de empuje para evitar agarrotamientos. Y además, el barrido de detritus se realiza mediante fluido, que puede ser lodo, agua o aire comprimido. Y además sirve como refrigeración y lubricación. La velocidad de penetración va a depender de la dureza o resistencia de la roca, pero además va a depender de determinadas variables de operación. Por ejemplo, la velocidad de rotación, la fuerza de empuje, el diámetro de la perforación, la velocidad y caudal del fluido de barrido o del desgaste de los trépanos. Aquí, por ejemplo, vemos cómo en función de la sección del barreno tenemos la velocidad de penetración. La velocidad está relacionada con el cuadrado del diámetro de forma inversa. Aquí podemos ver las partes constitutivas de un tricono. Podemos ver los dientes o insertos, cojinetes, sistemas de compensación, rosca, etc. La geometría del cono es bastante importante en relación con la dureza de la roca. Así, el ángulo del eje del cono con la horizontal es proporcional a la dureza de la roca. El ángulo del cono, por contra, es inversamente proporcional a la dureza de la roca, al igual que el diámetro del cono. Aquí podemos ver, por ejemplo, para una roca blanda o para una roca dura, cuáles serían los parámetros más importantes de los conos. Así, el ángulo del eje del cono sería menor en una roca blanda, el ángulo del cono mayor, y al igual que el diámetro del cono o el saliente del cono. Además, el diseño también depende de otras cosas, por ejemplo, la excentricidad. Para rocas duras, normalmente existe poco descentramiento, por ejemplo el caso de la izquierda, y para rocas blandas, más descentramiento. En cuanto a los dientes e insertos,
En rocas duras serán cortos y juntos, mientras que en rocas blandas, largos y espaciados. Hay dos tipos fundamentales de tricono. Los de dientes, que son más baratos, la relación es de 1 a 5, y los de insertos, formados por carburo de tungsteno. ¿Qué ventajas presentan los insertos? Mantienen la velocidad de penetración durante la vida útil, requieren menos empuje para una determinada velocidad de penetración, necesitan menos par, disminuyendo las tensiones sobre los motores de rotación, reducen las vibraciones, con menos fatiga sobre la perforadora y el varillaje, disminuye el desgaste sobre el estabilizador y la barra y producen menos pérdidas de tiempo por cambio de bocas y menores daños en las roscas. Como conclusiones diremos, en primer lugar, que los triconos son el sistema habitual de perforación a rotación. En ingeniería civil son habituales diámetros entre 100 y 300 milímetros. Los triconos de insertos de carburo de tungsteno son más eficaces, aunque más caros. Y por último diremos que la dureza de la roca influye de forma decisiva en el diseño del tricono. Muchas gracias por su atención.